El modelo de balance integral es un modelo alternativo de salud, sabiduría y bienestar, en el que en vez de diagnosticar enfermedad o patología, lo que se diagnostican son imbalances en el organismo, en la personalidad, en el estilo de vida o en las relaciones de la persona que consulta. Se utiliza el saber del consultante para decodificar, para comprender cuál es el mensaje que me traen esos síntomas en el cuerpo físico o emocional, profundizar y restituir ese equilibrio a partir de la comprensión y el acatamiento del mensaje de la sintomatología, resolviendo así de la mejor forma posible el motivo de consulta. No trabajamos 10, 15, 20 o 30 años para un día alcanzar el balance integral. Comenzamos en nuestras condiciones dadas, según lo que sea que estemos vivenciando, a buscar ese estado de máxima integración, creatividad y bienestar. Entonces, cuando una persona se acerca, ¿cómo funciona? ¿Qué es lo que se va a encontrar? Viene una sesión de valoración y ¿qué es lo que sucede allí? En esa primera sesión de valoración tenemos que hacer como un dibujo juntos de, primero, como de dónde viene, qué tipo de familia, dónde estudió, si está casado, si no está casado, como una pintura general de toda la atmósfera en donde surgió el motivo consulta. Y a partir de ahí comenzamos a revisar todos los aspectos que hay que revisar en la vida de esa persona que puedan estar relacionados con el síntoma, utilizando el saber de la persona para desarrollar un plan de acción. Primero, para solucionar el motivo de consulta y luego eso se expande siempre a otras áreas de la vida. En esa sesión de valoración se aborda desde una perspectiva sistémica y transpersonal y se acompaña a la persona a identificar cuál es el propósito, a hacer una elección que va a guiar ese plan de acción a partir de su saber. Sí, ahí yo agregaría que tenemos toda una dimensión que viene de la psicología humanista también, que tiene que ver con el tema del propósito. Tenés que tener un punto de referencia para saber si vas bien o si vas mal, y ese es el propósito, ¿verdad? La persona tiene que saber cuál es el propósito de su vida, cuál es su propósito fundamental. A veces eso puede llevar varias sesiones, porque si no tienes ese punto de referencia, ni siquiera vas a poder interpretar el mensaje de los síntomas, ¿verdad? Porque recuerden que en última instancia todo esto parte de que, por ejemplo, tengo una depresión o no estoy pudiendo dormir o tengo gastritis, parte de cualquier tema o de una dificultad sexual, no importa de dónde, vas a comenzar a deshacer el nudo y vas a comenzar a tocar todos los aspectos de la vida, porque se trata de generar un estilo de vida consciente, saludable y sostenible, en donde ese motivo de consulta desaparezca, ojalá por sí solo, con la menor cantidad de medicamentos. Y ese plan de acción que entonces está encabezado por esa elección que guía, que se convierte en el punto de referencia inclusive axiológico de la persona, ¿se compone de qué? Bueno, de sesiones personalizadas, de clases semanales que incluyen también grupos de apoyo, de entrenamientos de diversa índole, por ejemplo, manejo integral del estrés y la ansiedad, o generando presencia, un entrenamiento en habilidades para la vida consciente a través de la meditación, e inmersiones, que son estos intensivos de fin de semana. Entonces la persona construye un plan de acción que es lo que le va a permitir sobrellevar esa transformación que quiere hacer en su vida, con una fecha de inicio y una primera fecha de revaloración. Sí, generalmente se trabaja sobre el motivo de consulta, que muchas veces es una situación de crisis. Entonces tienes que trabajar en el corto plazo, en el mediano plazo y en el largo plazo.
Esto implica tener seguridad sobre cuáles son los espacios que más pueden favorecer la resolución del tema de consulta. Pero como dijiste, para eso tenemos muchas opciones. Claro, porque tenemos balance integral individual, balance integral o asesoría para parejas, un abanico de atención en el área de sexología integral. Tenemos también clases de conexiones conscientes, clases de jubilosos y sabiduría viva, clases semanales de gimnasia integral que incluyen yoga, meditación, bioenergética, enneagrama de la personalidad y los grupos de apoyo. Y también estas inmersiones que se hacen 4 veces al año, la inmersión de despertar Kundalini, la inmersión eligiendo saber, el sesshin de silencio y la última que es bioenergética del ser. Entonces es un centro donde vas a encontrar un acompañamiento que no se limita únicamente a sentarse en un diván y pretender que una conversación sea suficiente para la transformación profunda que estás buscando, sino que sabemos que tenemos que llevarla desde la mente al corazón y al cuerpo. Vale la pena agregar que el balance integral funciona muy bien a nivel de familia y que también trabajamos con organizaciones. De hecho, mi licenciatura en psicología acá en la Universidad de Costa Rica era en psicología organizacional. Entonces, hemos tenido mucho éxito también trabajando a nivel organizacional. Y vale la pena agregar que no decimos que no tengas que acudir al médico o al psicólogo o donde otros especialistas, ¿verdad? Porque lo que nosotros estamos ofreciendo es un trabajo sobre la totalidad de la vida. Y eso no quiere decir que tengas que abandonar los otros medios de diagnóstico o los otros medios de curación o sanación. Lo que hacemos es enseñarte a desarrollar el saber para que puedas comprender bien los diagnósticos, para que puedas saber qué hacer con las recomendaciones sobre medicamentos y para que sepas, sobre todo, que no se trata de sustituir un medicamento farmacológico por un medicamento natural. Eso no funciona. Se trata de sustituir un modelo en donde se trabaja para hacer desaparecer los síntomas por un modelo en donde los síntomas se utilizan como un mensaje que el consultante tiene que decodificar, comprender y obedecer para convertirse en la persona que quiere ser y vivir como si lo fuera. En el balance integral, la persona que consulta tiene un rol activo. Aquí no hablamos jamás de pacientes, hablamos de consultantes. ¿Qué significa? ¿Cuál es la diferencia entre un paciente y un consultante? Voy a comenzar por aquí. Hay un modelo que utilizamos en el balance integral que le decimos la carreta del paciente fantasma. Es un modelo que tenemos de lo que es el estilo de vida, que implica, es una carreta jalada Tres caballos. por caballos, hay un camino, hay una meta, y bueno, es un modelo muy completo, pero al final decimos que el chofer es el paciente fantasma. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Que generalmente el chofer del estilo de vida es una persona dormida, es una persona que todavía se identifica con el contenido de la conciencia, que confunde el creer con el saber y que cree que está dirigiendo la carreta, pero en realidad está sonámbulo, dormido creyendo que está despierto. Decimos que la medicina actual, la psicología, la psiquiatría, han desarrollado un modelo en donde la persona que va es un paciente, vean la palabra que se está usando, paciente, y se supone que el experto sabe y uno no sabe.
Y se supone que a partir de los síntomas que vos le traes al especialista, poniéndole nombre a esos síntomas, se va a saber la causa de lo que tienes y va a confundirse el síntoma con la causa porque te van a hacer un tratamiento para eliminar la sintomatología. Si te das cuenta, ahí se está confundiendo la causa con el efecto. Y el paciente se lo cree y simplemente lo que hace es hacerle caso al profesional, independientemente de que te estén mandando fármacos, una operación, qué sé yo, lo que sea que te están mandando, simplemente lo asumimos como que hay que hacerlo. Claro, porque la palabra paciente alude a esa pasividad con la que yo simplemente acato lo que otra persona, supuestamente con autoridad, me indica que debo hacer y yo pasivamente sigo las instrucciones. El problema ahí es que esa carreta tiene un cochero fantasma y no hay quien esté dirigiendo el proceso. Para eso, el paciente, el cochero de esa carreta tiene que despertar. Para eso tenemos un entrenamiento en el empleo de lo que llamamos las facultades esenciales, que es por definición, según la psicología transpersonal, lo que distingue a un cochero despierto de un cochero dormido. Es decir, tiene que montarse en la carreta. Tiene que montarse en la carreta despierto. Ok. Y bueno, vean qué interesante, le enseñamos a nuestros consultantes a interpretar un diagnóstico adecuadamente, a no confundir el mapa con el territorio cuando trata de utilizar alguno de estos mapas actuales muy valiosos en donde un libro te va a decir, o GPT, qué significa tener un problema de la garganta o tener un problema del pulmón O la o esto. ansiedad, o la depresión, o una disfunción sexual. Exacto. Entonces lo tomas muy a lo literal, sin desarrollar tu saber y confundes el mapa con el territorio y te vas a creer cualquier cuento. No es que esas cosas no funcionen, es que de nada te sirven si estás montado en la carreta demasiado borracho o demasiado dormido. El elemento clave es entonces que en el balance integral, ese jinete que se monta en la carreta va despierto, va activo, va con un punto de referencia claro. Eso implica esa responsabilidad que la persona asume sobre su propio proceso de vida, sin esperar que sea el terapeuta o el médico quien resuelve su problema desde afuera. Y agrégale una cosa más, se conoce a sí mismo, se conoce a sí mismo. Cualquiera dice, pero ¿qué tiene que ver eso con salud? Voy a poner un ejemplo muy claro. Si todavía confundes el creer con el saber y no sabes cómo sos, no te conoces, vas a estar todavía en una posición en donde cualquier decisión puede ser oscurecida, para decirlo de alguna forma, por lo que llamamos la restricción de la verdad. Porque si crees que sabes, vas a tomar decisiones a partir de esa creencia. Y no te has dado cuenta que el que cree no sabe, porque el que sabe no cree. Y si no te conoces, si no sabes cuál es tu eneatipo, si no sabes cómo funcionas cuando estás en estrés, si no sabes cómo funcionas cuando estás más bien en un estado de demasiada relajación, si no sabes qué pasa dentro de tu personalidad cuando estás abrumado o abrumada, vas a perderte en el camino, porque cuando llegues a una encrucijada, si estás molesta, por ejemplo, vas a coger a la izquierda en vez de a la derecha, porque así funciona tu personalidad. Por ejemplo, te peleas con tu novio y eso hace que quieras demostrar que estás mal. Y uno cree que es muy simple
La persona siempre quiere estar bien. No, si te peleaste con alguien, te peleaste con tu novio y quieres que él vea que estás mal, puedes dejar de tomarte los medicamentos que te mandaron. Porque esta participación activa de la persona que consulta, que desarrolla su saber, marca ese tránsito por lo que denominamos nosotros las 4 etapas de la superación del síntoma. La primera etapa es curar, curarse, me quiero curar. ¿Qué significa eso? Simplemente aliviar los síntomas. Que no crean, en algún momento puede ser muy importante porque estar con una dolencia crónica es algo muy molesto, inhabilitante en algunos casos. Pero curar es simplemente aliviar una sintomatología. La segunda etapa es sanar, y de esta es la que más se está hablando ahora en el nivel de evolución de nuestra sociedad. Las personas quieren sanarse. ¿Qué significa eso? Bueno, más allá del síntoma físico, emocional, esa sanación alude, por ejemplo, a que hay una memoria traumática. Hay un trauma, una huella que me ha dejado una experiencia de vida que me limita, no me permite realmente hacer lo que quiero, vivir como quisiera, me condiciona. Entonces tengo que sanar esa herida, resolver ese trauma para lograr liberarme de eso. Tercera etapa, transformación. Esa resolución del trauma, si la llevo con un buen asesoramiento, me va a permitir resignificar esa memoria, volver al pasado, a ver las cosas con una perspectiva más amplia desde este presente, permitiéndome extraer aprendizajes y sumarlos para lograr lo que quiero. Entonces digo, ok, ahora sí, ya no tengo el condicionamiento del trauma, ahora puedo transformarme, puedo ir a ver qué creencias estaban atadas a ese trauma, puedo ir a cambiar patrones de respuesta emocional que me permitan hacer un cambio en el comportamiento, en la conducta. Sin embargo, hay una cuarta etapa que llamamos evolucionar. Si queremos realmente ir un paso más allá, necesitamos entender que evolucionar implica la aparición de lo nuevo. Dentro de este concepto de balance integral es aquí donde retomamos el despertar del alma, de la conciencia, de nuestra naturaleza esencial a través de la meditación, de esa otra dimensión del ser humano, de ese jinete que se monta en esa carroza para dirigirla y que tiene esa capacidad a través del entrenamiento de desarrollar nuevas facultades, fuerzas, dones y cualidades, un set de habilidades que le van a permitir justamente construir lo nuevo. Este es el resultado final del balance integral. Viviendo en tu estado de balance integral, en otras palabras, siendo lo que quieres ser y viviendo como si lo fueras, en armonía con el resto de la vida en la Tierra, participas de forma activa en lo que llamamos la evolución consciente, un concepto originado primeramente en Occidente por Teilhard de Chardin. Él fue el primero en darse cuenta que la evolución natural, regida por el azar, la fuerza y la necesidad, no tenía que ser el destino último de la humanidad. Una vez aparecía la conciencia y una vez la conciencia descubriera la evolución, surgía la posibilidad de un nuevo tipo de evolución, consciente, es decir, dirigido por el saber, por la intención y por la abundancia. En Oriente fue Gopi Krishna el primero en darse cuenta que el próximo salto evolutivo que podía dar el ser humano era el desarrollo de esta conciencia y el darse cuenta que podía dirigir la evolución, valga la redundancia, de forma consciente. Entonces, en última instancia, el balance integral por eso incluye la sostenibilidad. Les recuerdo una vez más lo que le escuché decir a Tartan Tulku.
Es una tontería pensar que una persona esté sana si está peleada con el vecino y viviendo en un planeta enfermo. Tenemos que pensar en términos de totalidad y por eso utilizamos este concepto de balance integral. Y naturalmente esa evolución incluye el despertar, el desarrollo y la expansión de la conciencia, que es donde el modelo se une a esa sostenibilidad, a esa armonía con la totalidad de la vida, a ese respeto hacia la madre naturaleza. En Oriente fue Gopi Krishna el primero en darse cuenta que el próximo salto evolutivo que podía dar el ser humano era el desarrollo de esta conciencia y el darse cuenta que podía dirigir la evolución, valga la redundancia, de forma consciente. Entonces, en última instancia, el balance integral por eso incluye la sostenibilidad. Les recuerdo una vez más lo que le escuché decir a Tartan Tulku. Es una tontería pensar que una persona esté sana si está peleada con el vecino y viviendo en un planeta enfermo. Tenemos que pensar en términos de totalidad y por eso utilizamos este concepto de balance integral. El modelo de balance integral fue fundado por Javier Francisco Ortiz en los 90, después de una gran trayectoria de estudios sobre la cual nos encantaría que nos comentes un poco. ¿De dónde surge este modelo? ¿Cuáles fueron tus referentes para generar esta aproximación, este nuevo paradigma hacia la salud del ser humano? Yo diría que si queremos buscar un comienzo de esta inspiración, me iría atrás a los años 70. En ese entonces, mientras yo estudiaba en la Universidad de Costa Rica, psicología, antropología, sociología y filosofía, iba a visitar a mi tío, el doctor Juan Guillermo Ortiz Gaya, quien había desarrollado en San Ramón un proyecto que se llamaba el Hospital Sin Paredes. A finales de los años 70, en 1976, hubo una reunión muy famosa allá por Rusia, en Kazajistán, y ahí se tomó una decisión. Se tomó la decisión de utilizar el modelo de mi tío, que se llamaba medicina comunitaria, como el modelo sobre el cual se iba a montar la medicina a nivel mundial. Fue cuando se declaró el propósito de llevar salud a todos. Y se escogió este proyecto porque había tenido la menor incidencia a nivel mundial de muerte materno-infantil, siendo un país del tercer mundo, Costa Rica. Eso impresionó muchísimo. Nombraron a mi tío como candidato para el Premio Nobel de la Salud y este proyecto se hizo famoso a nivel internacional. Yo lo visitaba, iba con él a caballo a visitar las comunidades, que era Hospital Sin Paredes, ahí nacieron los CEBAIS de Costa Rica, y yo diría que ahí surgió la inspiración de replicar el proyecto de mi tío, pero fuera de la medicina alopática tradicional. Sin duda, el aporte del doctor Juan Guillermo Ortiz fue fundamental en la historia de la salud en Costa Rica, razón por la cual inclusive fue condecorado como benemérito de la patria hace algunos años. El haber estudiado 4 carreras distintas en el área de las ciencias sociales, de alguna forma fue como si te hubieras adelantado a tu tiempo, porque el balance integral es una aproximación que integra estos saberes junto con otros sobre los que vamos a estar hablando, del área también de la espiritualidad y lo que se entendía antes como el misticismo, hoy día mejor conocido o mejor acuñado como neurociencia. Digamos que el estudiar esas 4 carreras, bueno, por un lado me dio una visión de la problemática social muy amplia y la filosofía, que me especialicé en epistemología de las ciencias sociales, me permitió comprender cómo es que el conocimiento
científico se había desarrollado en torno a estas disciplinas. Eso me permitió ver el valor del trabajo que estaba haciendo mi tío, pero a eso tenemos que agregarle un detalle muy importante, y es que en los años 70 yo participé muy de cerca en el proyecto de Maharishi Mahesh Yogi por convertir a Costa Rica en el primer país, decía él, iluminado del mundo. La mano derecha de Maharishi era el doctor Carlos Manuel Quirce Balma, que era el director de la Escuela de Psicología, y con él yo y un grupo muy cercano de colaboradores participamos en un proyecto de meditación. Eso fue lo que interesó a mi tío originalmente. Él quiso que hiciéramos en el Hospital Sin Paredes el primer proyecto comunitario de enseñar a meditar a todas las personas, porque ya en 1976 había salido el informe de Harvard del doctor Benson, y ya sabíamos que con solo poner a meditar a las personas, los índices de salud iban a aumentar muchísimo. Por otro lado, mi interés siempre fue el tema de la sexualidad. Yo estudié las otras 3 carreras de las ciencias sociales, siempre enfocado en el tema sexual, y mi tío quiso que hiciéramos el primer programa de educación sexual comunitaria. De hecho, comenzamos los 2 programas hasta el momento en que yo me fui a los Estados Unidos a sacar mis doctorados. Claro, entonces una vez que te graduaste de todas estas carreras en la Universidad de Costa Rica, tenías el récord académico adecuado para ser becado de parte de la UCR e ir a cursar estudios de posgrado en el extranjero. Elegiste el Instituto de Estudios Avanzados de Sexualidad Humana en la costa oeste de los Estados Unidos, que en aquel tiempo era el instituto más vanguardista en sexología a nivel mundial, con los exponentes de la época. Y ahí estaba Bordel Pomeroy, fue mi director de tesis doctoral, Maggie Rubinstein, una de las lectoras, es decir, ahí estaban todos los creadores de la sexología contemporánea. Me imagino que William Masters, Virginia Johnson, Sheer Hyde. Bueno, Master y Johnson no eran profesores del instituto, pero llegaban a darnos talleres y yo los conocí en un congreso, y fue a raíz de una conversación con ellos. Estábamos hablando sobre el efecto de los medicamentos en la sexualidad. Ahí fue cuando supimos por primera vez que la causa número 1 de disfunción sexual en el mundo era el efecto de los medicamentos patentados. Entonces nos recomendaron aliarnos a alguien que pudiera desarrollar programas de sustituir medicamentos patentados por alternativas sexualmente amigables. En Costa Rica no había, y fue en ese momento que yo tuve que tomar la decisión de entrar a otro doctorado en la Universidad de Columbia del Pacífico en 2 áreas, un double major, en ciencias holísticas, que era lo que estaba surgiendo en ese momento en el mundo, y en psicología transpersonal, que era la última psicología que estaban haciendo. Ahí estaban todos los creadores de la psicología transpersonal, y que nos permitió incluir esa otra dimensión y seguir con mi investigación relativa a la meditación. En la costa oeste, en ese momento, post época hippie, estaba surgiendo, era la cuna de todo el nuevo conocimiento en las áreas de las ciencias de la salud, ciencias sociales, y nacían estas corrientes nuevas, por ejemplo, en el área de la psicología, como la psicología transpersonal, se le daba gran impulso al humanismo, a la Gestalt, a la vez que en esta misma región se habían radicado una serie de maestros espirituales que venían de Oriente y que se habían instalado allí con sus escuelas, a las cuales al mismo tiempo tuviste la ventaja de asistir, ya que todos esos cursos los ibas convalidando como créditos para el doctorado de la Universidad de Columbia en Psicología Transpersonal y Ciencias Holísticas. Era maravilloso. Exacto, era un out of campus program. Entonces yo pude hacer mi programa, entonces pude conocer, estudiar, entrenarme y certificarme con los maestros más importantes del momento en las diferentes áreas.
De hecho, fue en una conferencia de uno de mis maestros, de Tarkan Tulku, el Rinpoché de la tradición tántrica más antigua del Tíbet, en donde escuché por primera vez este concepto. Él estaba hablando de lo extraño que le parecía a los tibetanos que en Occidente no ligáramos el tema de la salud al tema de la espiritualidad. Y él decía que le parecía una tontería pensar que una persona podía ser sana si estaba enemistada con sus vecinos y viviendo en un planeta enfermo. Así es. Esa fue la primera vez que escuché un concepto integral de la sexualidad y poco a poco, a partir de todos mis estudios, se fue gestando el modelo que usamos hoy. Claro, porque me acuerdo que nos contás historias con moraleja, historias sufis de tus estudios en Ashtanga Yoga, en Kundalini Yoga, en la tradición Zen, en acupresión, en el Brima de Manoj Movlavi, también en Kumye con el Rinpoche del Instituto Enigma, en kinesiología y en otra serie de herramientas holísticas que estaban, como hablábamos, justamente surgiendo en esa época. Sin embargo, también había una influencia de ciertos maestros occidentales, como el surgimiento de la bioenergética a cargo de Alexander Lowen, que entiendo también fue uno de tus formadores, la respiración holotrópica de Grof y también el enneagrama de la personalidad, que si bien es originario de la tradición sufi y data de tiempos inmemoriales, pues en ese momento era justamente Claudio Naranjo y su compañera quienes estaban haciendo el desarrollo moderno que hoy está popularizado a nivel ya mundial. Sí, tal vez lo importante que puede quedarnos de esa época es que yo tuve la suerte de estar en el lugar adecuado y de unir estas tradiciones, porque fue ahí que yo comencé a darme cuenta que necesitamos gestar un solo modelo para trabajar tres áreas que generalmente se trabajan diferentes. Lo que llamábamos antes el tema de la espiritualidad, ¿verdad? Que gracias al sufismo nos pasamos al concepto de el despertar de la conciencia y al mismo tiempo una versión de la salud holística. Entonces comenzamos a darnos cuenta que bienestar, espiritualidad y salud tenían que ir juntos, que necesitamos desarrollar un solo modelo, un solo camino, para que una persona pudiera ser al mismo tiempo consciente, saludable y lograr cumplir sus anhelos en la vida. Claro, por eso tus temas doctorales versaban justamente sobre esas áreas. La tesis sobre sexualidad transgenital, que profundizaba en esa relación entre la similitud en la respuesta sexual y la respuesta energética en la meditación profunda. Por otro lado, la alternativa al uso de medicamentos farmacéuticos por aliados terapéuticos sexualmente amigables. Y finalmente, un nuevo modelo del alma desde la psicología transpersonal. Es decir, estabas hilando e integrando, muy característico de tu eneatipo 7, ese don para integrar conocimiento a partir, además, de la experiencia personal, porque esto era movido, tu motor era tu propia búsqueda. Exacto, y yo tenía ya desde los años 70 una influencia muy grande de los griegos, sobre todo de Sócrates a través de Platón. Entonces, todo el tema del autoconocimiento era importantísimo que se incluyera en el modelo de salud. Y eso nos lo permitió el enneagrama, la tradición sufi y el postdesarrollo de Claudio Naranjo. Entonces logramos unir estas cosas. Queremos una persona que sea consciente, que se conozca a sí misma, que sea saludable, que tenga relaciones conscientes, sostenibles y que logre cumplir sus anhelos. Y bueno, después de estos estudios de posgrado en el extranjero, regresaste a Costa Rica
a implementar, a buscar un cambio cultural, un impacto más allá del individual, para el cual fundaste la Fundación Gaia, con la cual has trabajado todos estos años, y fundaste este modelo de balance integral, porque sin duda la integración de todos estos saberes te redireccionó cuál era el objetivo o la meta final de la búsqueda, que dentro de los místicos orientales seguía siendo la iluminación. ¿Pero qué encontraste vos? Yo dije, bueno, la iluminación en la India, en esos países puede que el modelo funcione. En Occidente ese modelo definitivamente no funciona por muchísimos motivos. No estamos acostumbrados a darle a una persona el carácter de que no se puede equivocar y de que lo sabe todo y que se le puede preguntar cualquier cosa y que tenemos que rendirnos ante su presencia y hacer todo lo que él dice. Ese modelo no es para Occidente. Al mismo tiempo, necesitábamos desarrollar un modelo que nos llevara al bienestar y a la salud. Poco a poco se desarrolló esta idea y terminé de integrarla, muy paradójico, en la India, en un viaje que hice y fue bajo el árbol de la iluminación del Buda. Vean qué interesante. Cuando terminé de cristalizar este concepto y surgió esta definición, lo que necesitamos buscar es el estado de máxima integración, creatividad y bienestar posible en las condiciones dadas. Pues mucho más cercano a nuestra cultura y a nuestro tiempo, porque si hablamos de ese máximo estado de integración, hablamos de ser de una sola pieza, de que estemos sintonizados en alma, mente, corazón y cuerpo, comportamiento, que esas vocecillas internas estén alineadas en una sola. Creatividad, más allá de la noción artística que pueda todavía traer, hablamos de esa capacidad creativa, de crear, de manifestar la vida que quiero, de ir construyendo mis circunstancias, de ir enfocando la vida como quiero vivirla a partir de mis anhelos, de mis deseos más profundos. Y ese bienestar alude a esa noción de que esa paz y esa serenidad que se va consolidando internamente se convierten en un pivote que me permite estar a flote independientemente de lo que ocurra afuera. Entonces, eso nos trae también a la noción del eterno presente, que eso se hace hoy día. No trabajamos 10, 15, 20 o 30 años para un día alcanzar el balance integral. Comenzamos en nuestras condiciones dadas, según lo que sea que estemos vivenciando, a buscar ese estado de máxima integración, creatividad y bienestar. Al principio es un poco difícil de entender porque estamos muy acostumbrados a introducir el tiempo, ¿verdad? Cuando asistía a las charlas de Krishnamurti, que fue uno de mis maestros, me parecía muy interesante que él hablaba y hablaba y hablaba y todos nos quedábamos sin entender lo que quería decir, porque él decía que la iluminación era algo que tenías que alcanzar ahora, en este instante. Y era dificilísimo de comprender, porque creíamos que la iluminación era algo increíble, que de un momento a otro, ¡puf!, nos íbamos a hacer como él, ¿verdad? Fue poco a poco que fui comprendiendo que el balance integral es algo que tienes que tener ahora, y eso sí es posible. Cualquier persona, no importa si tienes hipertensión, no importa si tienes cáncer, no importa lo que te esté pasando, siempre es posible vivir ese día en tu estado de máxima integración, creatividad y bienestar. Y naturalmente esa evolución incluye el despertar, el desarrollo y la expansión de la conciencia, que es donde el modelo se une a esa sostenibilidad, a esa armonía con la totalidad de la vida, a ese respeto hacia la madre naturaleza.